Buenas noches a todos. El día de hoy terminamos de estudiar el capítulo 19. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo y vimos que eran leyes basadas en la santidad de Dios, ¿verdad? Fundamentadas en su naturaleza. Y vimos cómo toda esa primera parte aplicaba para nosotros, que tenemos el mismo mandato del Nuevo Testamento, a excepción de los sacrificios. No hacemos sacrificios, ¿verdad? Porque los sacrificios apuntaban a lo que Cristo haría y ya lo hizo. Pero la Biblia dice que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio, ¿verdad? Entonces, la parte de los sacrificios no aplica literalmente para nosotros, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos ser como ese animal que muere, en el sentido de que estamos muertos a la carne y vivos al espíritu. Y todos los demás de la primera parte aplicaban. Ahora, el resto de este capítulo menciona algunas leyes extrañas, muy extrañas, y sería difícil, si no estudiamos con detalle estas leyes extrañas, sería difícil entender por qué Dios las ordenó y si tienen alguna referencia a nosotros, ¿verdad? Si de alguna manera aplica a nosotros. Así que vamos a empezar con la primera de ellas. En el versículo 19, Levítico 19:19, dice: cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Y pues preguntaríamos por qué, ¿verdad? ¿A qué se refieren estas tres cosas? Y hay mucha información, hay distintas opiniones de los comentaristas. Voy a mencionar las que a mí me parece que hacen más sentido, porque si no tardaríamos bastante viendo todo lo que los comentaristas dicen. Así que voy a exponerles las que creo que tienen sentido. Empezando con la que dice: no crucen animales de especies diferentes, dice el comentario Ellicott. Dios creó todo según su género, ¿verdad? Y así es como Dios establece una distinción entre los distintos tipos de animales, entre los distintos tipos de plantas. Y cuando dice no cruces animales de especies diferentes, está diciendo respeta el orden que Dios estableció, ¿verdad? Dice literalmente: Dios creó todo según su género y así estableció una distinción física en el orden de su creación. Para el hombre, producir una unión de dos cosas diferentes es producir una disolución de las leyes divinas y actuar en contra de las ordenanzas de aquel que es santo y cuya santidad debemos alcanzar. ¿A qué se refiere esto? Dice, bueno, si Dios tuvo un propósito al crear cada planta y cada animal según su especie y tú mezclas animales de distintas especies, estás pecando porque estás errando al blanco, ¿verdad? No estás haciendo las cosas como Dios dijo que se debían hacer. Veamos cómo Génesis 1, versículo 11 al 12 dice: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Aquí, aunque está hablando de las plantas, ¿verdad?, habla de que cada cosa según su especie. Y de hecho lo que sigue tiene que ver también con las plantas. Pero luego dice Génesis 1:21, y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Era bueno, o sea, Dios vio que es bueno lo que creó en los animales, pero también el hecho de que cada ave según su especie. Luego versículo 24 y 25, también en Génesis 1. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así: Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Entonces, si tú mezclas animales, estás haciendo lo opuesto a lo que Dios estipuló, por lo tanto pecas. Cuando se le pide a los israelitas que obedezcan esto, obviamente no nada más está diciendo respeta el orden que Dios creó, sino que también tiene que ver con entender que si Dios hizo algo para un propósito, no debes mezclarlo con otra cosa. Por ejemplo, Levítico 18, 22 y 23. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación.
no tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. Y aquí vemos que se tiene que respetar lo mismo, ¿verdad? Según el orden que Dios estableció. No puede un hombre acostarse con otro hombre como si fuese mujer, que ese no es el diseño de Dios. No puede tener trato sexual un hombre con un animal, no es el diseño de Dios. Cada animal según su especie, cada planta según su especie, varón y hembra los creó. Entonces, todo esto tiene que ver con respetar el orden divino de las cosas. Pero quizás algunos de ustedes recuerden que la Biblia menciona, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 29, dice, los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno su mula, salieron huyendo. ¿Qué es una mula? El producto de un caballo y un burro, un asno. ¿Cómo se hicieron de mulas si está prohibido cruzar animales de distinta especie? Dice, bueno, no se especifica que ellos mismos las hayan hecho, ¿verdad? Porque según investigué, de forma natural puede ser que un burro y un asno se crucen sin que nadie los haya obligado. Y el producto sería una mula. Y el hecho de que ellos usen una mula, como usarían cualquier otro animal de carga, no es lo que está prohibiendo Dios. Dios está prohibiendo no los mezcles. Pero si ya se mezclaron o si lo compraste a alguien que ellos habían mezclado, así interpretaron ellos, y vemos en la Escritura que Dios no los acusa de usar mulas, la prohibición no era el animal que se produce como la mezcla de dos especies, sino el hecho de mezclar las dos especies. Entonces, vamos como que tratando de entender, Dios hizo todo en orden, tú no debes alterar ese orden. Ahora, si tú tienes un animal producto de una cruza entre especies, cosa que ellos no podrían hacer, no había ninguna prohibición de usarlo. De hecho, estas prohibiciones eran solamente para los israelitas, ¿verdad? Cualquiera que no fuera israelita no tenía esta prohibición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Separando a su pueblo de los demás. Las cosas que serían comunes, como vemos que las mulas en aquel entonces eran comunes, quizás había otros pueblos, otras naciones que sí hacían esas mezclas. Los israelitas tenían prohibido hacerlas, respetando el orden que Dios había establecido. Sin embargo, no había prohibición en comprar los animales que eran producto de esas cruzas, dado que ellos no habían hecho la cruza. Entonces, no se trata específicamente de decir, no las cruces porque eso está mal, sino el por qué está mal y por qué está prohibido y cómo es que Dios también les prohíbe. Bueno, no me adelanto mejor. Vamos a ver los otros dos para llegar a una conclusión sobre estos tres negativos, porque la siguiente instrucción es no planten en su campo dos clases distintas de semilla. No planten en su campo dos clases distintas de semilla. ¿Y esto por qué? El comentario Jamison Fawcett Brown dice, esto estaba dirigido contra una práctica idólatra, a saber, la de los antiguos sabianos o adoradores del fuego, que sembraban diversas semillas acompañando el acto con ritos mágicos e invocaciones. Los comentaristas generalmente han pensado que el propósito de esta ley y la anterior era poner fin a las lujurias antinaturales y las supersticiones necias que prevalecían entre los paganos. Entonces aquí, sabiendo que culturalmente eso era una práctica por ciertos idólatras y Dios les prohíbe eso, se entiende, no es el problema de plantar dos semillas en el mismo lugar, sino lo que las naciones estaban haciendo. También dice el comentario, por la razón de la prohibición era probable, pero la razón de la prohibición era probablemente más profunda. Dice, los que han estudiado las enfermedades de la tierra y los vegetales nos dicen que la práctica de mezclar semillas es perjudicial tanto para las flores como para los granos. Si los diversos granos del orden natural, que incluyen los granos y las hierbas, se sembraran en el mismo campo y florecieran al mismo tiempo, de modo que el polen de las dos flores se mezcla, una semilla espuria resultará como consecuencia. Esta semilla siempre es inferior y diferente de cualquiera de los dos granos que la produjeron en tamaño, sabor y principios nutritivos. O sea, trataron de encontrar una explicación práctica. ¿Por qué Dios prohibiría eso? ¿Cuál es el problema?
el hecho de sembrar 2 semillas distintas en el mismo campo no altera el orden que Dios estipuló, ¿verdad? No es como mezclar animales. Siguen siendo semillas separadas, pero no en el mismo campo. Entonces, una posible razón es las prácticas de los sabianos que hacían eso. La siguiente, en un sentido práctico, es que si hacían eso, tendrían cada vez semillas de peor calidad y ellos saldrían perjudicados con el tiempo. Es como lo tratan de explicar. Luego dice el comentario Ellicott. Según los administradores de la ley del Segundo Templo, la prohibición solo se aplicaba a semillas diversas para la alimentación humana, mezcladas con el fin de ser sembradas en el mismo campo, como por ejemplo trigo y cebada, frijoles y lentejas. Dice, se pueden sembrar semillas juntas de cereales y semillas de árboles, así como semillas de diferentes clases de árboles. Las palabras iniciales de la parábola en Lucas 13:6, cuando dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, no contravienen esta ley. O sea, leamos Lucas 13:6. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Aquí hay un problema, ¿verdad? 2 semillas distintas en el mismo campo. Una higuera en el viñedo, ¿verdad? Pero en la parábola Jesús en ninguna manera dice que eso está mal, ¿verdad? De hecho, lo presenta como si fuese algo común. Entonces Jesús no les está confrontando el pecado de tener una higuera en el viñedo, sino que se enfoca a que la higuera no daba fruto. Y no menciona para nada que haya estado mal tener la higuera y el viñedo en el mismo terreno, ¿verdad? Entonces lo que dice el comentario de Helicos dice que esta parábola no contraviene a la ley. Dice, se aceptaban de esta ley las semillas que no fueran destinadas a la alimentación humana, como las de hierbas amargas o las de hortalizas destinadas a drogas, y como los híbridos de progenitores mixtos, se permitía el uso de semillas de hierbas sembradas con diversas clases. Entonces, deducimos de ciertos pasajes de la Escritura que eso no estaba prohibido, era algo más específico. ¿Qué tipo de cosas no se podían sembrar juntos? Dicen trigo y cebada, frijoles y lentejas, que tienen prácticamente el mismo propósito, pero un viñedo y una higuera no tenían el mismo propósito. La higuera, a pesar de que se lo podían comer, los principales propósitos eran el aceite y todos los beneficios que salían de ahí. El viñedo sí tiene que ver con el vino, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esté mencionado estas 2 semillas en la misma tierra y que no se ha mencionado como un problema, nos lleva a pensar que no era simplemente una ley que aplicaba para cualquier tipo de semilla, sino cosas específicas. Puede ser la práctica de los sabianos, puede ser que les afectaría en la calidad de la semilla, pero no lo podemos saber con certeza. Cuando leemos distintos comentarios, vemos distintas perspectivas, distintas posibles soluciones y son válidas, ¿verdad? Mientras nos den una explicación del texto que sea razonable con lo que estamos leyendo. Pero ¿cuál de las posibles razones mencionadas por los comentaristas es la verdadera? No lo sabemos. Hay distintas situaciones en la Biblia donde hay pasajes complejos, difíciles de explicar, y si podemos proveer distintas posibles soluciones para resolver el aparente conflicto, cualquiera de las distintas soluciones que ayuden a resolver el problema es válida, pero no podemos saber cuál es la verdadera. Entonces, en ese tipo de temas, donde la Biblia no lo dice específicamente y hay distintas posibles explicaciones, los cristianos nunca deberían hacer división en esos temas, ¿verdad? No deberían ciertos cristianos separarse de otros cristianos por su interpretación de esos pasajes que en sí son complicados y que ninguno puede tener certeza de la explicación correcta. Así que en este tipo de temas se considera que hay libertad. Tú escoge la teoría que mejor explique según tu propio criterio, pero no te dividas de otros cristianos porque tienen una teoría diferente, ¿verdad? En ese tipo de casos estamos hablando de doctrina terciaria, que no debe dividirnos. La doctrina secundaria sí debe dividirnos, pero no porque peleamos, sino por mantener la armonía.
Y la doctrina primaria, esa sí debe ser de una división clara y contundente, porque la doctrina primaria es lo que describe la verdad bíblica, el Evangelio. Y cualquiera que no tenga la verdad bíblica, no tenga el Evangelio verdadero, dice la Escritura, sea anatema. Esas divisiones bajo ninguna circunstancia deben de ser pasadas por alto. La Iglesia debe dividirse si es que la doctrina fundamental no está de forma correctamente fundamentada. Pero en ese tipo de casos no hay por qué dividirnos, ¿verdad? Y hay que entender que debemos tener humildad. Cuando vemos estas posibles respuestas, quizás todas pasaron por la mente de Dios, quizás ninguna, quizás la explicación es otra. Lo importante es que podemos dar distintas explicaciones para tratar de entender. Luego la siguiente parte de este versículo: no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Y si tú lees nada más esta parte, pareciera que no importa qué hilo sean, no puedes mezclarlas. Pero si vamos a Deuteronomio 22:11, Reina Valera 60, Deuteronomio 22:11 dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y esto parece que nos da información más específica de la ley que encontramos en Levítico 19. Cuando dice no usan ropa tejida con dos clases distintas de hilo, y luego encuentras que no vistas ropa de lana y lino juntamente, parece indicar que ahí nos da la aplicación precisa. La prohibición no era para cualquier tipo de hilo, sino para lana y lino. Esos son los que no debes de mezclar. ¿Por qué? Comentario Jamieson Fawcett Brown. Dicen que este precepto, como los otros dos anteriores con los que se está asociado, fueron con toda probabilidad diseñados para erradicar alguna superstición. De todas maneras, parece haber tenido un significado adicional. Dice, la ley debe observarse, no prohibía a los israelitas usar muchos tipos diferentes de ropa juntas, sino solo las dos especificadas. Y las observaciones e investigaciones de la ciencia moderna han probado que la lana, cuando se combina con el lino, aumenta su poder de pasar la electricidad del cuerpo. En climas cálidos provoca fiebres malignas y agota la fuerza. Y cuando pasa del cuerpo se encuentra con el aire caliente, se inflama y escoria como una ampolla. Otra vez este comentario está tratando de encontrar la utilidad práctica de la prohibición. Dice, seguramente estaba prohibido porque era una práctica pagana. Además, la ciencia moderna prueba que esto traería problemas en el cuerpo de la persona. En Ezequiel, no apunta el versículo, se especifica una regla sobre los sacerdotes que no deben usar. ¿Se acuerdan que ellos tenían que traer unos calzoncillos largos? Porque cuando subían al altar el aire podía correr y se podía ver su cuerpo, y Dios les pide que hagan unos calzoncillos. Bueno, en Ezequiel se dice que los calzoncillos no podían ser hechos de lino, tenían que ser de una tela que permitiera que la piel transpirara. Y les lleva a concluir que era algo muy caliente, una prenda muy caliente hecha de lino. Y cuando habla sobre esto, que se combina el lino y la lana y hace que en climas cálidos experimentes fiebres malignas porque es intenso el calor que se genera con esa mezcla, pareciera tener sentido que podría ser una prohibición de ese tipo, pero no lo sabemos, ¿verdad? El punto es, ¿qué entendemos de estas tres? Que no mezclen las cosas. ¿Hay algo que pueda aplicar para nosotros? ¿Hay algo en el Nuevo Testamento que nos ayude a tratar de entender por qué estas leyes? Y parece que sí. Por ejemplo, vamos a 1 de Corintios 10:21. 1 de Corintios 10:21 dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Luego 2 de Corintios 6:14-16. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, y continúa, ya no lo vamos a leer. Pero fíjate, ¿qué es lo que está diciendo tanto 1 de Corintios como 2 de Corintios? No mezcles las cosas. ¿Qué comunión tiene esto con esto? No las mezcles. ¿Qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? No formen yunta, ¿verdad? No te unes en yuna desigual. ¿Qué comunión Cristo con el diablo?
la luz con la oscuridad, la justicia y la maldad. No mezcles las cosas, una u otra. Parece ser el sentido de las leyes que veremos en el versículo 19 de Levítico 19. No cruces especies, no plantes dos tipos de semilla en la misma tierra, no uses estos dos hilos para hacer tu ropa. Parece que está comunicando esto: respeta el orden divino, no mezcles las cosas. Y tenía especial importancia porque a ellos se les prohibía también casarse o dar sus hijas en casamiento con personas que no fueran del pueblo de Dios. La única manera para que una muchacha fuese entregada en matrimonio con un hombre que no era del pueblo de Dios es que se hiciera parte del pueblo de Dios, como Rahab la ramera, ¿verdad? Rahab ramera no era del pueblo de Dios, pero fue incluida en el pueblo de Dios, se casó, tuvo descendencia, y entre la descendencia de ella está Jesús. Pero tenía que hacerse parte del pueblo de Dios, era una especie de conversión, ¿verdad? Por eso cuando los que quieren andar de novios con alguien que no es cristiano, ¿cuál es la única esperanza? Que ese que no es cristiano sea regenerado por Dios. Pero no que le digas, mira, tienes que hacerte cristiano para que podamos andar, porque va a decir, entonces sí quiero ir a la iglesia. No, ¿verdad? Tiene que haber evidencia de conversión para que no haya problema con la Escritura. Siguiente ley, Levítico 19:20. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otra en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque ella aún no ha sido declarada libre. Aquí ya habíamos visto antes, ¿verdad?, que el adulterio era castigado con la muerte. Distinguimos entre adulterio y fornicación. Adulterio es un hombre casado teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Eso es adulterio. Fornicación es alguien soltero teniendo relaciones con alguien que no es su cónyuge porque no se ha casado. Y en ambos casos, los dos eran condenados a muerte, a menos que la doncella probara que ella gritó e hizo lo posible por librarse, pero nadie la escuchó. Ahora, lo que nos dice aquí, si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, esta es una esclava, ¿verdad?, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque ella aún no ha sido declarada libre. Sigue siendo o adulterio si el hombre estaba casado, o fornicación si no lo estaba, porque ella aún no está casada. Aquí hay una situación extraña porque para que la esclava pudiera casarse se tenía que pagar el precio que correspondía a la esclava. No una dote como una mujer libre, ¿verdad? Un precio de compra. Y entonces se podía casar, pero lo que dice aquí, aún no ha sido rescatada, o sea, no se ha pagado el precio, ni declarada libre en el sentido de que pagan el precio, pero para que ella sea libre y no sea esclava, y no necesariamente para casarse, ¿verdad? Como no se ha concretado ese proceso, se estipula, en ese caso no deben de pagar con su vida. La pregunta es ¿por qué? Es decir, se hace una distinción. Son personas casadas en adulterio, muerte. Son personas que fornican aunque no están casados, muerte. Pero si ella es esclava, no hay muerte. ¿Por qué? Dice el comentario Pulpit, se hace una distinción entre el adulterio con una mujer libre o una virgen libre comprometida que se castigaba con la muerte. Y con una esclava comprometida con otro hombre, probablemente un esclavo también, no se seguía el mismo caso, era un castigo menor, sin duda el de la flagelación, se le daban 40 azotes. Dice, este castigo debía ser infligido a uno o a ambos según las circunstancias del caso. Si ambos eran culpables, ambos recibían el castigo. Pero si la mujer había sido obligada a tener relaciones, entonces solo era castigado el hombre. La pregunta es, a ver, ¿qué tiene que ver la esclava? Bueno, como es esclava, ella no es libre de decidir. Un esclavo solo hace lo que su amo le pide. Esta esclava podría ser obligada por su amo a hacer esto con otro hombre. Entonces, no podría simplemente proceder a la muerte porque se tenía que investigar cómo es que la esclava llegó a esa situación, porque ella no tenía libertad para decidir, ¿verdad? Fácilmente podría ser obligada,
tanto por el hombre que se acuesta con ella o el amo de ella para que se acueste con otro, y sería totalmente injusto que ella padeciera la muerte. Entonces se tenía que investigar. Pero el hecho de que sea esclava hace la situación diferente, porque la que es libre y lo hizo y no puede comprobar que ella gritó y con tal de salvarse, significa que lo hizo voluntariamente y por eso se le castigaba con la muerte. Pero con la esclava no puedes deducir eso de forma automática, ¿verdad? Tiene que haber alguna razón. Y algunos comentaristas dicen se tenía que investigar cómo fue que esta mujer parcialmente comprometida no se había acabado el proceso porque terminó en esa situación, cuando ella no puede decidir estar con un hombre por sí misma. Dice el comentario de Helicos, como era esclava y sus esponsales eran ilegales, o sea, no se acababa el proceso todavía, la pena de muerte que normalmente se infligía en casos de adulterio o seducción de una mujer libre comprometida con un hombre no era infligido a ellos. Entonces, esa es la razón, que siendo la mujer esclava no era libre para decidir y se tenía que investigar. Luego dice Levítico 19, 21 al 22, lo que tenía que hacer el hombre descubierto en esto, porque se asume aquí que el hombre es libre, ¿verdad? No obstante, dice, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión y el sacerdote hará expiación ante el Señor por el pecado cometido. De este modo su pecado le será perdonado. No aplicaba la pena de muerte para él, pero tenía que ponerse a cuentas con Dios. El asunto es diferente porque hay una esclava de por medio. Entonces vemos que Dios no, digamos que no pide que se aplique su ley sin hacer un previo análisis y determinar si es realmente lo que corresponde, ¿verdad? Cuando son dos personas libres involucradas es pena de muerte porque lo están decidiendo ellos, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios tiene consideración por la esclava, que sabe que está sujeto a la voluntad de otro y se le da la consideración para que se examine bien el caso, ¿verdad? Siguiente ley, Levítico 19, 23 al 25. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el 4.º año su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el 5.º año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, ¿cómo aplicas esto? Llego a la tierra, planto cualquier clase de árbol y no voy a poder comer su fruto hasta el 5.º año, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, ¿nadie pudo comer ningún fruto hasta el 5.º año? Claro que no. La ley especifica, cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles. O sea, esta ley aplicaba solo para los árboles que ellos plantaran y solo si los plantaban en la tierra prometida. Pero si llegaban y ya había árboles ahí plantados, podían comer de su fruto sin problema. Dice el comentario de Helicos. Los administradores de la ley durante el segundo templo infirieron que los árboles plantados por los habitantes de Canaán antes de que los israelitas tomaran posesión de ella estaban exentos de esta ley. Esta ley aplicaba solo a los árboles frutales destinados a la alimentación como limoneros, olivos, higueros, vides, etc. Los árboles que daban fruto no aptos para el alimento humano, que crecían solos o que se plantaban para saetos o madera, no estaban sujetos a esta ley. Entonces, si llegaban y había árboles plantados ya, comían con libertad. Los que ellos plantaban tenían que cumplir esta serie de requisitos. Dice el comentario Helicos, cuando dice la Escritura, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo, dice el comentario Helicos, el corte del fruto se repetiría todos los años durante 3 años sucesivos. Como el producto del primer año se deja que crezcan los árboles, es atrofiado e insípido, y además al arrancar la fruta o arrancar la flor, los árboles prosperan mejor y producen más abundantemente después de eso. Dios promulga aquí como ley, que era algo conocido ya entre los labradores cuidadosos desde tiempos inmemoriales. Dice, estipula esta ley para evitar que la gente codiciosa actuara de cierta manera que redundaría en su propio perjuicio material. O sea, es decir, Dios no tiene ningún problema con que se coman esa fruta, ¿verdad? Pero conociéndolos, dicen, vas a plantar árboles, no comas de eso hasta el 3.er año, que ya la fruta es correcta, o sea, ya es comible, tiene buena calidad, pero esas primicias donde ya la fruta sabe bien,
se las vas a dar al Señor, completitas. Ya hasta el 5.º año comes tú. Pero no se quedaban sin comer, porque ya había árboles plantados, ¿verdad? Ya había árboles frutales que los cananitas habían plantados y que no aplicaban para esta ley. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios aquí? Lo que tú plantes, déjalo crecer. Era una práctica común, dicen, antes, por los que sabían, para que tu fruto sea de mayor calidad, no lo vas a consumir. El que ya es de buena calidad, primero me lo das a mí y después comes tú. Y dice, el versículo dice, versículo 25, y en el 5.º año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor su Dios. Es algo muy similar a la fiesta de las primicias, ¿verdad? Los primeros frutos de la cosecha se los das a Dios, lo demás comes tú. ¿Qué significa? Lo mejor primero para Dios y después para mí. ¿Qué estás diciéndole a Dios? Yo dependo de ti, reconozco que tú eres el proveedor. Y dice, de esta manera tus cosechas serán más abundantes. ¿Por qué? Porque están en un pacto por obras. Si haces lo bueno, recibes bendición. Si haces lo malo, recibes maldición, ¿verdad? Por eso es que hoy en día nosotros en el nuevo pacto no aplica eso de las primicias. ¿Me explico? Esos que dicen, ya empieza el nuevo año, tienes que traer tu primer sueldo al Señor para que te vaya bien. No estoy en un pacto por obras, ¿verdad? Lo que yo haga, obviamente lo mejor de lo que yo haga es para el Señor, pero ese concepto de las primicias o de entregar los primeros frutos a Él ya no tiene sentido en el Nuevo Testamento. Siguiente ley, Levítico 19:26. No coman nada que tenga sangre, no practiquen la adivinación ni los sortilegios. Estas son prohibiciones que ya había, ¿verdad? Es un recordatorio, es un refuerzo. Siguiente ley, Levítico 19:27. No se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Dice, ¿y eso por qué? No se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Comentario Hélicos. Es decir, no deben afeitarse el cabello alrededor de las sienes y detrás de las orejas para dejar la cabeza calva, excepto un mechón en forma de plato sobre la coronilla, impartiendo así a sus cabezas la forma de un hemisferio. Esto lo hacían los árabes y otros adoradores del dios Orotal. Entonces, esta prohibición es no te peines como los adoradores del dios Orotal. Digo, si no sabes ese contexto, dices, ¿y qué problema tiene Dios con que no te cortes el pelo así, verdad? ¿O cómo eso me hace más santo? Bueno, te hace santo en el sentido que te aparta de los que se cortan el pelo así, porque están adorando a Orotal. Ahora, eso tiene aplicación para nosotros también, ¿verdad? Digo, no que te vayas a cortar el cabello así, sino que no te vistas como aquellos que son adoradores, ¿verdad? De otra cosa, que son idólatras. Esto es importante, tiene que haber una distinción. Yo sé que la ropa en nada cambia mi santidad, en la gran mayoría de los casos. Pero si yo me visto como otros se visten, que claramente su vestimenta indica que se refieren a las prácticas paganas que hacen y tú haces lo mismo, pecas. Porque no hay una distinción entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y eso va a ser cultural, ¿verdad? Si vivimos en una región, y ahorita lo voy a comentar porque se mencionan los tatuajes, si vives en alguna zona de cualquier país del mundo donde los tatuajes están relacionados a la delincuencia y tú te tatúas, estás cometiendo un serio error. No, el problema no es el tatuaje, el problema es que te vistes como ellos o te ves como ellos y no hay una clara distinción entre ellos y tú. ¿Qué hay de la barba? No se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. No encontré nadie, ningún comentario excepto uno que mencionara algo de esto. Dice el comentario Barnes, se ha conjeturado que eso también se relaciona con una costumbre que existía entre los árabes, pero no se nos informa que tuvieran ninguna asociación idolátrica o mágica. O sea, no se sabe. ¿Por qué el asunto aquí de las barbas? No sabemos. Siguiente ley, Levítico 19:28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor.
Y este versículo es polémico para muchos cristianos, porque algunos interpretan así: no te hagas heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel en sentido general, ¿verdad? O sea, las heridas en el cuerpo es por causa de los muertos, pero los tatuajes en la piel no, eso es para cualquier cosa. Entonces, cuando alguien dice, ¿es pecado usar tatuajes? Dice, sí, porque aquí dice, ni tatuajes en la piel. Por lo tanto, estaría establecido que los tatuajes están prohibidos, ¿verdad? Ahora, también se puede leer en otro sentido. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, incluyendo el contexto inmediato anterior de que los tatuajes también son, como las heridas en el cuerpo, por causa de los muertos. Y entonces ahí nos dicen, los tatuajes no están prohibidos, lo que está prohibido es hacerlo por causa de los muertos. Y algunos dicen, me voy a poner aquí un tatuaje de Juan 3:16. Y eso no es por los muertos, dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos entenderlo? Dice el comentario de Helicos, no solo era costumbre que los dolientes se dejaran crecer el cabello y lo usaran desordenadamente, sino que los afligidos en Oriente hasta el día de hoy hacen cortes e incisiones en sus cuerpos en duelo por los muertos. El israelita, sin embargo, que es creado a imagen de Dios y que debe ser tan santo como el Señor es santo, no debe desfigurar así su cuerpo. No debe afligirse como los demás que no tienen esperanza por transgredir esta ley. El ofensor recibiría 40 azotes menos uno. Esto es en cuanto a las heridas, ¿verdad? En cuanto a los tatuajes, comentario de Helicos. Esto, según las autoridades antiguas, se efectuaba haciendo pinchazos en la piel para imprimir ciertas figuras o palabras y luego rellenando los lugares cortados con stibium, tinta o algún otro color. La práctica del tatuaje prevaleció en todas las naciones de la antigüedad, tanto entre las naciones salvajes como entre las más civilizadas. El esclavo tenía grabadas en su cuerpo las iniciales de su amo, el soldado las de su general y el adorador la imagen de su deidad tutelar. ¿Qué hace el comentario de Helicos aquí? No nada más habla sobre el tatuaje relacionado con los muertos, sino en sentido general. El comentario de Helicos interpreta que los tatuajes están prohibidos en general, aunque no sean por causa de los muertos. Otros comentaristas aseguran que esos tatuajes eran por causa de los muertos. Entonces hay una división entre los cristianos. ¿Qué opinas tú? ¿Está prohibido tatuarse siempre y cuando sea en honor a los muertos? ¿O está prohibido tatuarse sin importar la razón? Y como no está claro, es un asunto en el que queda sujeto a la conciencia de cada uno. Entonces quizás alguien puede decir, entonces sí me puedo tatuar, porque para mí la interpretación correcta es que es solo por los muertos, ¿verdad? Convenientemente. Y dices, bueno, no hay forma de decirte que eso está mal interpretado, tal vez es correcto. La prohibición de los tatuajes puede ser exclusivamente para aquellos que son en honor a los muertos. Pero eso no significa que eres libre para hacerlo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que tu libertad no sea tropiezo al débil. Y tenemos esta parte de la asociación de que no te peines como los de adoradores de algún otro dios, no plantes semillas mixtas como otros, los sabianos, que también lo hacían por su Dios, no hagas lo que ellos hacen. Pablo, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, dice, no entres al lugar donde venden eso o donde comen eso, porque quien te vea va a tropezar, ¿verdad? Que tu libertad no sea tropiezo al débil. Entonces, ¿qué se debe hacer con respecto a los tatuajes? Como la interpretación puede ser en ambos sentidos, el criterio es tu conciencia, número uno, y el segundo es que va a ser edificante o no. Piensa, si tú quieres servirle a Dios y estás en una cultura donde los tatuajes siguen siendo mal vistos y tú quieres edificar a tus hermanos en Cristo, pero sabes que la mayoría va a tropezar si sabe que tú tienes un tatuaje y aún así te lo pones, pecas. ¿Por qué? Porque sabes que vas a ser tropezadero. ¿Se entiende? Ahora, algunos dicen, ¿qué tal si me hago un tatuaje donde nadie lo ve? Lo primero que pregunto es, entonces, ¿para qué te lo haces? ¿Verdad? No, pues yo aquí me recuerdo, no sé, un versículo bíblico, un personaje de cómics, no sé.
Bueno, ¿qué aplica ahí? Dice Sam. Bueno, si nunca nadie lo va a ver, no harías tropezar al débil, ¿verdad? A menos que tú se los digas. Y el apóstol Pablo decía que no hagas o no comas enfrente del débil, ¿verdad? No que no comas en lo absoluto, porque el mismo Pablo decía que él se comportaba entre los que eran de la ley como si fuera de la ley, entre los que estaban sin ley como si él fuera sin ley. Entonces, existe esta posibilidad de evitar el conflicto. Ni tienes conflicto en la interpretación del Levítico 19, ni harías tropezar a nadie porque nadie se daría cuenta de ese tatuaje. A menos que te vayas a las albercas, te metas al agua y todos van a decir, ¡ah! Hay una crucita o algo que se hace, ¿verdad? Y entonces vas a ser tropezadero. Pero dice, no, Hernán, ni en la alberca, ni cuando me meta a la alberca se va a ver. Pues, ¿para qué te lo pones? Es la pregunta, ¿verdad? Pero si como quiera estás aferrado a que lo quieres, bueno, ya es cuestión de tu conciencia, ¿verdad? Nadie puede decir que los tatuajes están prohibidos en general porque la Biblia no es clara en ese sentido. ¿Se entiende? Cualquiera que pretenda hacerle una prohibición para el cristianismo está siendo legalista, está yendo más allá de la Escritura. Cuando vienen y me preguntan a mí, por supuesto que no te puedo decir que está prohibido, pero pon mucha atención en lo que pretendes hacer. ¿Quieres ser de edificación? Sabes que eso aquí es tropezadero. Si tú te tatuaste antes de Cristo y ya llegaste a Cristo y dices, bueno, los tenía antes, pero te los pusiste en Cristo y mucha gente no puede con eso, ¿verdad? Y si tu propósito es edificar, te vas a meter en problemas tú mismo. Así que queda a tu conciencia. Siguiente ley, Levítico 19:29. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta, para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. ¿Por qué haría eso un papá, verdad? Prostituyendo a su hija. Comentario Hélicos. Esto se refiere al culto degradante de Astarte, que prevaleció en la antigüedad y que a veces también estalló entre los judíos. O sea que había hombres que tenían hijas que querían una bendición de parte de la diosa Astarte y hacían que su hija se prostituyera para que su diosa los bendijera. Está prohibido. Aunque no sea por ninguna diosa, ¿verdad? Está prohibido. Bíblicamente el sexo solo es permitido en el matrimonio, en ninguna otra circunstancia, solo en el matrimonio. Y por último, una serie de leyes más generales. Vamos a leer Levítico 19, 30 al 37, porque todas estas del 30 al 37 ya son más normales, más genéricas, incluso repetidas de lo que ya se había dicho antes. Levítico 19, 30 al 37, observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas porque serán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pausa. Tiene que ver con la idolatría, ¿verdad? Respeta el sábado, respeta el santuario, no seas idólatra, son cosas que ya se habían dicho. Versículo 32. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Y esta sí es nueva, ¿verdad? Sí se hacía referencia a los padres, ¿verdad? Que no ocuparas el lugar que corresponde a los padres, que les hablaras con respeto. Ahora aquí nos enseña qué es lo que Dios considera que es mostrar el respeto a un mayor. Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Y aquí la palabra ancianos puede ser ancianos de edad o los ancianos de la ciudad. Versículo 33. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes son extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. Y con eso se acaba el capítulo. Ahora estos últimos dos. No cometan, desde el 35, no cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Está diciendo que Dios demanda santidad incluso en el trabajo, ¿verdad? En los negocios que haces con otros, tiene que ser justo. Tiene que haber justicia. No los falsees, no los alteres, sé justo. Y ya por cuestión de tiempo no vamos a entrar a eso, ¿verdad? Pero hay algo
que se le llama ética cristiana, que es como un cristiano debe comportarse en su trabajo. Por ejemplo, vivimos en un sistema capitalista, es la ley de la oferta y la demanda. Si algo es muy demandado, tú puedes subir el precio, ¿verdad? Con estos cortes de agua, todo lo que estaba relacionado con tinacos, tambos, tinas, todo eso subió de precio, ¿verdad? Al doble o al triple. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. No hay suficiente para satisfacer toda la demanda, subes el precio. ¿Por qué? Porque no tienen de otra. ¿Lo quieres? Ah, bueno, te va a costar mucho. ¿Lo quieres mucho? Te va a costar más. Ahora, ¿eso lo puede hacer un cristiano? ¿Sí o no? Dices, a ver, ¿yo soy el que lo vende o yo soy el que lo compra? Porque si yo soy el que lo compra, voy a decir, no, déjalo al precio que era, ¿verdad? Pero si yo soy el que lo vende, ¿y qué tiene de malo? No es ilegal. ¿Qué hizo José el soñador cuando no había grano en la tierra? ¿Eh? Le dijo, les voy a echar la mano, va, un cacho gratis para todos. No, paguen. Oye, ya no tengo con qué pagar sus tierras. ¿Fue malo? No. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban vivir. ¿Y qué vale más, la vida o los bienes materiales? La vida. Y José dice, yo no soy el dueño del grano, el dueño es el faraón, ¿verdad? Así que tiene que haber una ganancia para el faraón, porque te estoy dando la vida que necesitas o estoy ayudándote a prolongar la vida. A fin de cuentas, la vida vale más que los materiales o lo material, entonces no se está aprovechando. Él sigue siendo fiel al dueño de las cosas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestro sistema capitalista? Mientras no quebrantes ninguna ley, puedes jugar con lo que la ley permite, hasta donde tu conciencia te permita, ¿verdad? Porque si tú ves a alguien en necesidad, que lo necesita, ¿verdad? Imagínate en el tinaco, cortan el agua, no tienes dónde guardar el agua. ¿Qué va a hacer su familia sin agua todo el día? Y tú dices, a mí no me importa, vale 3 veces más. Ahí hay un problema del corazón, ¿verdad? Ahí ya no te estás moviendo simplemente por el mercado, estás cerrando tu corazón al pobre. Y la Biblia, también en el Nuevo Testamento nos dice, acuérdense de los pobres. Pero si alguien tiene dinero para pagar, que pague, ¿verdad? Para eso es el dinero, y no estoy diciendo nada ilegal. Por eso dicen que según el sapo la pedrada, ¿verdad? Por eso cuando tú vayas a comprar, nunca demuestres que tienes dinero, porque te lo van a vender más caro. Es mejor un perfil bajo, pero tampoco de engañar, que llegues así cojeando, porque entonces estás mal tú. Pero uno como cristiano, como lo hizo José, enriqueció a su amo, sigue siendo una transacción justa. La ética cristiana es cómo determinas si estás obrando en los parámetros de la ley sin ir en contra del Señor. Por eso pongo el ejemplo del pobre. Cuando el pobre necesita y tú cierras tu corazón con tal de ganar dinero, ya tienes un problema. Ya no estás haciendo lo que agrada a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que ayudemos al pobre. Pero si llega alguien que no es pobre y tú le vendes al precio que es según el mercado, no estás pecando de ninguna manera, estás jugando con las leyes del mercado. Entonces el asunto no es el dinero, sino el corazón y por qué lo haces. Y ese sería mucho que podemos sacarle ahí, ¿verdad? Pero el punto es, Dios se involucra incluso en tu trabajo, ¿verdad? Ahí se glorifica a Dios, en cómo haces negocios, en que hagas las cosas justas, justas dentro de lo que está permitido, ¿verdad? Si tienes, pagas. No tienes, bueno, veo si te puedo ayudar. Es justo. Y bueno, ahí hay mucho que podemos aprender, ¿verdad? Pero nos acabamos ya este capítulo y terminamos por hoy. Nos ponemos de pie para orar. Son muchas cosas las que se requieren para ser imagen de Dios, ¿verdad? Él es santo y nosotros tenemos que ser santos y son tantísimas las cosas que hay que cuidar que nuestro cerebro no nos da para todo eso.
Sobre todo cuando no tenemos la práctica de pensar en eso, ¿verdad? Pero conforme empiezas a enfocarte en eso, las cosas te van a resultar claras y vas a saber cómo enfocarte y cómo cuidar. Y todavía se te escapan otras que no has pensado bien o no has entendido bien. De manera que es un proceso. Mientras más te enfoques, más vas a ir entendiendo y más fácil va a ser aterrizarlo a la práctica. Pero no cometas el error de pensar que Dios está aquí, en estas 4 paredes, y no está fuera en tu trabajo, ¿verdad? No pongas a pensar que eres cristiano cuando vienes a la iglesia y cuando te vas a trabajar ya no eres, ¿verdad? Tiene que haber una congruencia. Examina tu corazón. Tenemos el mandato de dar al César lo que es del César, ¿verdad? Nos movemos en las reglas que nuestro sistema permite, pero nunca en contra de lo que Dios ha establecido, aunque sea legal. El aborto es legal y eso no agrada a Dios. El hecho de que sea algo legal no significa que es algo bueno. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y pensar cómo glorificamos a Dios en lo que hacemos. El énfasis, me parece, de los principales es respeta el orden que Dios ha establecido. No los mezcles, no los revuelvas, no te relaciones con personas que no debes tener relación con ellas, no te vistas, no hagas las cosas que ellos hacen. Tiene que haber una clara diferencia entre uno y otro. Pero como no nos especifica cuál es, queda a la conciencia, ¿verdad? Oye, ese peinado se parece al de un satánico. Ah, caray. Pues yo no lo he visto. No, estás pecando, hermano. No, espérame. Si tú ves una marcha de satánicos y todos se visten así, yo también, te la creo, ¿verdad? Pero no porque uno se peina tan bien como yo, no por eso yo estoy pecando, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no caer en eso. Aquí lo que nos dice es, las prácticas que se hacían, todos los que adoraban a Astarte hacían eso, todos los sabianos hacían eso, no hagas eso que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos días donde las mujeres traen pañuelos verdes apoyando al feminismo, y tú dices, hoy tengo ganas de poner un pañuelo verde aunque yo no los apoyo, tú estás generando confusión, ¿verdad? Tiene que haber una clara separación entre ellos y tú. ¿Por qué? Porque el feminismo que ellos proponen es claramente contrario a la Escritura. Y si tú pasas como uno de ellos, generas confusión y tropiezo para los cristianos que te ven y para los que saben que eres cristiano, pero no entienden qué estás haciendo, ¿verdad? ¿No se supone que es contrario? Entonces, todo eso es parte de la santidad. No nada más es no pecar. ¿Te fijas? No nada más es, no, yo no he hecho nada malo. No, es la sociedad, los que están alrededor de ti. ¿Te pareces a alguien de los que están mal? ¿Estás relacionándote con alguien con quien no debes relacionarte? Te separas porque Dios es santo. Y son tantas las cosas que hay que cuidar que necesitamos la ayuda de Dios todos los días, ¿verdad? Que vamos a orar, Señor. Mientras más sabemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. Hay tantas cosas que debiéramos estar haciendo, Señor, que nuestro cerebro no nos da para poner atención a todas ellas. Por eso sabemos que pecamos en todo momento, no solo de acción, sino de omisión. Hay tantas buenas cosas que deberíamos estar haciendo que no estamos haciendo, Señor, y que ni siquiera estamos conscientes de que no las estamos haciendo. Por eso te rogamos que no nos permitas convencernos a nosotros mismos de que estamos bien, de que no hay pecado en nosotros. Enséñanos, Padre, a vivir como pecadores agradecidos, humillados delante de ti. Sabemos que estamos mal. Aunque mi cerebro no me alcance a mostrar ahorita dónde estoy pecando, sé que estoy pecando porque no estoy haciendo todo lo bueno que debía haber hecho. Que tengamos siempre presente nuestra condición, Señor, para que no nos exaltemos a nosotros mismos, para que cuando nos bendigas no concluyamos que es debido a mis buenas acciones o que es la consecuencia de mis buenas decisiones. Enséñanos a ver, Señor, que no merecemos nada. Aunque nos esforcemos por lograr algo y si no lo tenemos, que no se nos olvide, no lo merecemos. Aunque nos hayamos esforzado, somos pecadores. No hacemos todo lo que deberíamos haber hecho. Y es tu misericordia y tu gracia la que nos mantiene, Señor. Lo que recibimos de bendición, Señor, de parte de ti, lo recibimos por gracia.
Cuando nos va mal, que también es de parte de ti, eso lo recibimos por nuestros errores. Aunque en algunas circunstancias, como dice tu palabra en el caso de Job, simplemente lo hiciste y lo permitiste para que te conociéramos más. Por eso enséñanos a confiar en ti, enséñanos a esperar en ti, a no juzgar lo que es correcto o incorrecto a nuestro propio criterio, sino usar siempre tu palabra como nuestro estándar de referencia, Señor. De manera que podamos cada vez más parecernos a ti, amando lo que tú amas y aborreciendo lo que tú aborreces. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver si hay. Sí, si hay unas preguntas aquí, vamos a destinar 15 minutos para tratar de responderlas. Para agregarte al grupo de WhatsApp está el código en pantalla. Si no estás en ese grupo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube mientras estamos en vivo. Este próximo martes toca de nuevo la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta de Brian Zúñiga. Dice, buenas noches, pastor. A los que tropiezan por causa de los tatuajes, piercings, vestimenta o cosas similares, ¿también habría que ayudarles a entender y ayudarlos a no ser débiles en esos asuntos? Gracias de antemano. ¿Sí? Aquí el problema es que son tantos que es muy complejo pensar, bueno, imagínate que dices, lo voy a hacer, me voy a poner aquí un tatuaje bien chido. Yo sé que muchos van a tropezar, pero a cada uno le voy a ir a explicar para que empiece a madurar. ¿Cuánto vas a acabar? Es más, vas a llegar, van a tropezar muchos y vas a tener que ir uno por uno, ¿verdad? Y ese hermano ya tropezó, ya se quedó mal, ya está teniendo un mal concepto tuyo y no vas a tener la oportunidad de aclararlo porque muchos ni siquiera te lo van a decir. Entonces, no es sabio entorpecer la obra que tú quieres hacer para Dios con algo que tú libremente te quieres poner sabiendo que te va a generar problemas, ¿verdad? Sí, sí deben ellos esforzarse por avanzar, pero el problema es que es la mayoría. Y al ser la mayoría no te vas a dar abasto para ayudarles a crecer a todos. Pero cuando hablamos de estos temas y dejamos en claro, no está prohibido, así estrictamente hablando, no hay una prohibición contra los tatuajes. Es cuestión de conciencia, es cuestión de la cultura en la que estás, es para que vayamos todos avanzando, ¿verdad? Y entendiendo que no es como nos enseñaron a muchos y que no necesariamente es un pecado, tiene que ver con el corazón de la persona también y es un proceso. Pero si tú quieres servirle al Señor y ya sabes que ese es un problema, sería necio de tu parte que tú mismo te pongas en esas dificultades. Piensa en mi caso, imagínate que yo, no sé, ando de muy buen humor y me voy a un baile con mi esposa, así de esa zapateada, sale tierra y todo. Y alguien me graba y lo sube a Facebook. ¿De qué? Y estaba bailando con mi esposa y no era acá perreo ni nada de eso. No, yo estoy con mi esposa, no estoy con ninguna otra mujer, no estoy haciendo nada que la Biblia prohíba, pero ¿qué van a decir de mí? Va a ser un problema para muchos. ¿Cuándo voy a poder explicarle a todos lo que realmente pasó y que no es un pecado? Nunca voy a acabar. Por eso no hago eso. ¿Para qué me pongo en aprietos yo si lo que quiero es edificar, verdad? Me niego a mí mismo para que Cristo sea glorificado, en lugar de ponerme tropiezo a mí mismo para que por mi causa Cristo sea mancillado, aunque sean ellos débiles en la fe. En eso consiste la madurez cristiana, en que piensas menos en beneficiarte a ti y más en beneficiar a tus hermanos. Siguiente, Rocío Sánchez, buenas noches. ¿Cómo puedo participar en la sesión de preguntas y respuestas de los martes? Bueno, 5 minutos antes de empezar, empieza a las 7 p.m. hora de México, del centro. En la página de Facebook de Árbol Plantado se publica el link a la sesión, a la transmisión en vivo de YouTube. Lo único que tienes que hacer es seguir el link. Si quieres comentar, ya que seguiste el link en Facebook, tienes que, en las opciones, los 3 puntitos que aparecen, le das clic y dice abrir YouTube o ver en la aplicación de YouTube. Le das clic ahí y ya te va a habilitar el chat para que hagas tus preguntas. Es lo único que hay que hacer. Siguiente,
Pau Rodríguez, ¿qué debo decirle a mi hija cuando me pide permiso para ir a antros porque creo que no me doy a entender? Pues mira, va a depender mucho de tu hija y de la edad de tu hija para que tú determines qué puede ser o no puede hacer. Mira, yo soy de la idea, de la postura, que no siempre la prohibición es la mejor manera. Es decir, conociendo la naturaleza humana, cuando le dices, no hagas esto, van a tener esa atracción especial por hacerlo, ¿verdad? No lo hagas, eso está mal, no lo hagas, eso está mal, y más curiosidad les da. Entonces, dependiendo de la edad del hijo y de lo que quiere hacer, yo creo que funciona mejor el explicarle en qué consiste, cuál es el problema y que lo intente, para que por sus propios, por su propia experiencia concluya. Por ejemplo, a todos llega la edad en que queremos probar la cerveza o el vino, ¿verdad? La quiero probar, que veo que todos toman y yo no, oye, yo quiero probar. No, esto está mal, no, pecado, te vas a hacer un borracho. No, le voy a dar un traguito. Así empiezan todos los borrachos. ¿Se va a quedar satisfecho? Va a decir, bueno, no, que luego me hago borracho. Claro que no, va a buscar hacerlo a escondidas. Pero si le dices, mira, sabe feo, ¿verdad? Muchos te ponen así como que bien rico, sabe feo. ¿Quieres probar? Sí, pero no me hago borracho. ¿Quién sabe? ¿Quieres probar? Pruébala. Y ahí te das cuenta, guácala, sabe feo. Y se acabó, ¿verdad? Probar a la cerveza no es pecado, el pecado es embriagarse. Y cuando tú te pones legalista diciendo, eso está prohibido, prácticamente es una invitación a que lo haga escondidas. Puesto que no es una prohibición bíblica, no puedes llegar al extremo de tajantemente prohibirlo como si fuese una cuestión bíblica. Tienes que tener sabiduría para saber cómo llevarlos a aprender que no es lo que ellos se imaginan, ¿verdad? De manera que ellos digan, sí, ya, no me interesa. Pero fíjate, no está haciendo nada que sea pecado, ¿verdad? Sí, como luego sucede con algunos hombres que cuse papás. Alguna vez tuve un compañero de trabajo que me contó que era su papá quien lo llevaba a los prostíbulos para que él conociera, ¿verdad? Y se hiciera hombre. Y dices, bueno, no es que lo llevo para que él pruebe. No, eso es claramente una prohibición bíblica, ¿verdad? Eso está terminantemente prohibido. Ahí no hay un prueba a ver qué tal. Ahí es, no lo hagas y se acabó, porque es un asunto bíblico. Pero cuando la Biblia no lo prohíbe y tú tratas de simplemente prohibirlo, en mi experiencia, conmigo mismo y con muchos casos que he visto, eso no funciona. El legalismo no funciona. Tienes que buscar la manera de hacerle ver cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, en el caso de que ella quiere ir a un antro, quiero pensar que ella conoce de Dios la hija, ¿verdad? Y si es de Dios, en un lugar donde hay puro vicio y situaciones complicadas, no se va a sentir en paz, ¿verdad? No va a estar a gusto. Lo hace porque ve que sus amigos van y quiere ir. Bueno, tú vas a tener que evaluar cómo le haces para que ella concluya que no es lo mejor para ella, en lugar de simplemente poner una prohibición tajante hacia algo que la Biblia no necesariamente prohíbe, ¿verdad? Y ahí hay que ver el carácter de cada hijo, porque cada hijo loco a veces le dices, no, tú ni te acerques porque vas a agarrar vuelo y tienes que buscar otra manera de hacerle ver el problema. Pero no trates simplemente de implementar un legalismo rígido porque no funciona. Ni siquiera Dios nos hace eso a nosotros, ¿verdad? Siguiente. Dice Gustavo Carrillo, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga a usted y a su familia, gracias. ¿El reggaetón es agradable ante los ojos de Dios? Bueno, ya hablé del reggaetón, ¿verdad? Yo dije, mira, cuando yo digo, regateo, yo ya iba a echarme un discurso del reggaetón, bueno. O sea, me voy a ahorrar el reggaetón, es el regateo. Me imagino que ese cuando vas a las 10 de cuánto es lo menos, ¿verdad? No, está muy caro, bájale. No es ningún problema, siempre y cuando no te estés aprovechando de alguien en necesidad, ¿verdad? Pero si tú vas con una persona que te vende distintos productos y te dice, llévale, casi siempre es una regla que los precios están inflados. También depende del lugar que vayas, ¿verdad? Te vas a una tienda, acá le decimos nice, y te pones, ¿cuánto es lo menos? Qué vergüenza, ¿verdad? Pues no vayas y compres ahí ya, ¿verdad? No tienes que andar regateando a la tienda departamental.
Pero el regateo es acá cuando vas a algo informal, ¿no? Te vas al mercado o a alguien que lo está vendiendo y dices, ¿cuánto es lo menos? Porque sabes que le infla. Ahora, no hay ningún problema que tú trates de regatear porque la gran mayoría de las personas en ese tipo de comercio ya tiene inflado el precio porque saben que le van a pedir descuento. Pero, por ejemplo, tú ves un viejecito que vende aquí, lo digo o lo aclaro para los que no son de México, vende chile del monte, de que se meten al campo y empiezan a agarrar de las plantitas de chile, lo juntan y van y se lo venden porque es su único sustento. Y luego lo venden barato y tú le dices, ¿cuánto es lo menos? Estás abusando, ¿verdad? Estás abusando de alguien que tiene necesidad, que no te está vendiendo algo injustamente y que es su único sustento. En ese caso, y tú te pones a regatear, tú estás pecando, estás menospreciando al pobre, te estás aprovechando del necesitado. Pero cuando es una negociación entre iguales, no hay ningún problema, ¿verdad? A fin de cuentas, si él no quiere, no te lo vende, ¿verdad? Pero si te aprovechas de la necesidad para sacar un mejor precio, entonces no es agradable a los ojos de Dios, porque te estás aprovechando del pobre en lugar de ayudarlo. Siguiente, Mario Mendoza. Buenas noches, pastor. En Estados Unidos una persona recibió trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente. ¿En ese caso está pecando? No hay nada en la Biblia que indique que eso es pecado, ni porque sea cerdo, ¿verdad? Jesús declaró limpios todos los animales. Ahora, tú puedes deducir, por lo que vemos en Génesis 1, en Génesis 2, que el propósito de los seres vivos era proveerle al hombre de las necesidades. En el caso, obviamente estoy hablando después de la caída, ¿verdad? Todo, a Adán y Eva se les dio dominio sobre todas las cosas, ¿verdad? Y vemos en el caso de Jesús, por ejemplo, que él le decía a los discípulos cómo pescar o dónde pescar para que captaran más. Él mismo preparó pescado asado para sus discípulos, o cuando se apareció por primera vez pidió para comer y le dieron un pescado asado. Jesús nunca tuvo problema en que tú mataras un animal para comer, ¿verdad? O sea, que los animales y la naturaleza deben ser aprovechados para el beneficio del ser humano. Es la parte de ser un buen administrador. De lo que tienes, haces tu casa, tu refugio, te alimentas. En ese sentido, tanto los animales como los árboles o la tierra en general es para tu beneficio. Si por medio de la ciencia encuentran que hay otra forma de beneficiar a un ser humano por medio de un animal, no entras en ningún conflicto bíblico, ¿verdad? E incluso tú ves, van a ofrecerse un sacrificio expiatorio y un animal paga por ti, ¿verdad? Era un símbolo, pero ves que el animal pierde su vida en beneficio del ser humano, como cuando matas a un pez para comerlo o matas a una res para comerla. Si por medio de la ciencia, que tiene que ver con Dios, y ya estudiamos mucho de eso, ¿verdad? Tú logras que algo de un animal sirva para mejorar la vida del ser humano, sin ser un mal administrador de los animales que Dios proveyó, no estás pecando de ninguna manera. Entonces, el hecho de que sea un cerdo, no hay problema. El hecho de que te hayas beneficiado por medio de ese animal, tampoco sería un problema. De hecho, es parte de la razón de ser del género animal en muchos casos. Así que yo no le encuentro ningún problema bíblico. Ahora, si te afecta la conciencia, no lo hagas, ¿verdad? Eso es una regla clara en la Escritura. Y se acabaron, ¿verdad? Muy bien. Ya no hay más preguntas. Terminamos la sesión. Despedimos la transmisión, ¿verdad? ¿Hay un aviso? Ok. Ah, sí, lo del evento de mujeres, ¿verdad? Es que hay unos que están aquí borrados y me perdí. Cierto, evento de mujeres es este sábado 26 de marzo a las 10 de la mañana. Van a tratar del tema los ídolos de la mujer. Saben que son temas bíblicos. Cualquier mujer puede venir, sea o no sea de árbol plantado, sea o no sea cristiana. De cualquier edad puede venir. Si es adolescente y le interesa, que venga. No le interesa mucho y te la quieres traer como quiera, pues tráetela. El punto es que es un tema para mujeres. Todo lo que se hace aquí está hecho por mujeres. Digamos que todas las mujeres pueden hacer sus dones para bendecir a otras mujeres. Desde la alabanza, la transmisión, todo lo que se hace, las mujeres se organizan para servir a sus hermanas en Cristo. Así que
Además del tema bíblico, todas las mujeres se pueden usar sus dones para bendecir a los demás. Por consecuencia, bíblicamente hablando, es de bendición, ¿verdad? La palabra de Dios siempre bendice y servir a otros con nuestros dones también bendice y edifica. Así que es muy recomendable que las mujeres asistan. Y ahora sí, ¿verdad? Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para seguir estudiando. Perseveren, cuídense, prepárense para los días que cortan el agua. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.